transforma, amados míos, la vida. Y cuando nos convertimos en discípulos, y ya no en simple evangélicos, sino en discípulos, pues el panorama es totalmente diferente. Y lo bueno de esto que se aprende, como tenemos el gran maestro que es Jesús, y nosotros somos sus discípulos, ahora los jóvenes han aprendido, ¿verdad? Han aprendido. Y todos los que han estudiado también Puerta, Camino y Meta. Ahora es aprender, luego viene la segunda parte, que es la más importante, aprender, vivir. Ahora tenemos que vivir lo que hemos aprendido, porque si no, de nada vale y son simples palabrerías. Y luego de aprender, vivir, viene la etapa final, que es enseñar. Aprender, vivir y enseñar. Eso es lo que hace un discípulo, porque el discípulo aprende y vive de su maestro, que es Jesús. Amén, queridos. O sea que es una bendición el saber que aquí también están siguiendo Puerta, Camino y Meta y ven lo que es el señorío, hermanos. Esto cambia la vida para siempre cuando entendemos acerca del reino de los cielos que está entre nosotros y el señorío de Cristo. Que Jesucristo no es nuestro simple Salvador, sino es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro jefe, nuestra máxima autoridad. Nosotros somos sus siervos, o como el original que se escribió en griego nos dice que somos sus esclavos, como lo dijo el apóstol Pablo, los apóstoles Pedro, Juan, al inicio de sus cartas, cuando saludaban y decían a los santos que están en las diferentes iglesias, les saluda Pablo, siervo de Jesucristo. Eso es, mis hermanos, y en esta mañana de lo que quiero compartir con todos ustedes, doy gracias también al pastor Germán, que nos ha invitado nuevamente a estar con ustedes en este lugar, y quisiera hablar algo acerca del propósito eterno de Dios. Seguramente para algunos de esto les sonará familiar, ¿no? Familiar, y aprender quién es este Señor, este Jesús, el que nos enseña la Biblia. Porque una cosa es leer la palabra de Dios, leer la Biblia, que la Biblia nos da testimonio de quién fue Jesucristo. Pero otra cosa es cuando el Señor nos abre los ojos espirituales y ya no solo leemos la palabra, sino la entendemos, escudriñamos las Sagradas Escrituras, cuando el Espíritu Santo nos revela a Cristo, que es totalmente diferente. Solamente leerlo y que la Biblia nos da testimonio de Cristo, pero el Espíritu Santo nos revela a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Y lastimosamente la iglesia de hoy ha quitado a Cristo del centro y se ha puesto Él como el centro de todo. Y no es así, la Biblia no nos enseña eso. Nicolás Copérnico, en el siglo XVI, él descubrió que la Tierra no era el centro del sistema solar, porque lo que hemos estudiado sabemos que antiguamente se creía que la Tierra era el centro y que todo lo demás giraba alrededor del planeta Tierra. Nicolás Copérnico descubre que el Sol era el centro del sistema solar, en la cual gira la Tierra y los demás planetas. ¿Por qué les digo esto, hermanos? ¿Por qué les comparto con ustedes en esta mañana? Ya sea por la influencia del humanismo o porque tal vez el hombre metió la mano, el mundo evangélico ha puesto al hombre en el centro del cuadro. El mundo evangélico, lastimosamente, ha puesto al hombre en el centro, considerando que lo más importante del hombre es su salvación. Si nosotros preguntamos a cualquier cristiano y le decimos, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Todo el mundo le contesta, salvarme, que me salve, ser salvo. Y no es eso el centro de todo o del propósito eterno de Dios. La idea generalizada que hay en el cristianismo es que Dios mandó al mundo, a su Hijo. Quiero que me entiendan, hermanos, que no es una herejía, sino que lastimosamente el mundo evangélico ha causado esto. La idea generalizada que hay en el cristiano, en las personas, que Dios mandó al mundo a su Hijo para salvar al hombre, para bendecirlo, para perdonar sus pecados, para darle vida eterna, para salvarlo del infierno, para que sea feliz aquí en la tierra y en la eternidad. Eso es lo que se piensa, ¿no? Que Cristo vino para salvarme, para hacerme feliz, para prosperarme, para darme todo y a mí tenerme contento.
Debido a esto, lastimosamente, el hombre, como decimos al principio, se ha convertido en el centro de todo. Se ha convertido en antropocéntrico, que Él es el centro y Dios gira alrededor del hombre. Donde Dios complace todas las necesidades del hombre. Pero la Biblia no nos enseña eso. No hay en ninguna parte de la Biblia donde nos enseñe que el hombre es el centro y que Dios gira alrededor de él. Nos enseña todo lo contrario. Cuando la redención, la salvación del hombre, tan solo fue un fin para llegar al propósito eterno de Dios. Tan solo en la salvación del hombre fue y se dio para corregir aquello que se desvió desde un principio. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos? El hombre fue creado por una razón. Dios siempre quiso ser padre. Siempre quiso ser padre. Él no solamente es redentor, Dios siempre quiso ser padre. Todo fue hecho por Él y para Él. El hombre fue creado por y para Dios. Dios es el centro y el fin de todas las cosas. Dios no existe para bendecir al hombre, sino que el hombre existe para la gloria de Dios, para el cumplimiento eterno de su propósito. Dios no le dio al hombre la capacidad, por ejemplo, de reproducirse para que el hombre tenga esposa y tenga hijos. Dios no le dio esa capacidad para que simplemente el hombre se reproduzca. Dios le dio la capacidad de procrear para que pudieran tener hijos para Dios, pues Dios quiere tener muchos hijos. Dios siempre ha querido tener hijos. Cuando le dio a Adán y Eva la capacidad en el huerto del Edén que tenga hijos, era porque Dios quería ser padre. Por eso Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y los hijos que le iban a nacer a Adán y Eva antes del pecado iban a tener la semejanza del Padre. Como nos dice las Escrituras, porque el fin de Dios es ser Padre, no Redentor. Entonces nosotros, iglesia, tenemos que comprender que todo lo que nosotros somos, todo lo que hacemos, todo cuanto nosotros en la vida nos proyectemos o queremos hacer, es de Dios y no para nosotros. Todo es de Dios. Si nos casamos, ¿para quién es? Si nos casamos, ¿para quién es? Para Dios, para Dios, para Dios. Ahí entendemos lo que es el matrimonio. Yo no me caso para yo ser feliz. Yo no me caso para ser feliz. Yo me caso para hacerle feliz a la persona que está conmigo. Y la persona que se casa conmigo, se casa para vivir para mí. Eso es el amor. Eso es el matrimonio. Darse a sí mismo. Si tenemos hijos, no es para nosotros. ¿Para quién es? Para Dios. Por eso Dios nos va a demandar lo que nosotros, cómo actuamos en casa con nuestros hijos como padres. Porque nuestros hijos no son para nosotros, son para Dios. Esa es la finalidad. Si nosotros estudiamos, es para Él. Si nos preparamos y trabajamos, todo es para el Señor. Todo, absolutamente todo, es de Él, por Él y para Él. Y eso es la conversión cuando venimos a Cristo. Es negarnos a nosotros mismos, salir del centro y colocar a Dios en el centro de nuestras vidas. Ahora Dios es el que está sentado en su trono y nosotros le decimos: Señor, tú dinos lo que tenemos que hacer, y nosotros decimos sí y amén y cumplimos su voluntad. Si usted pensaba que Dios estaba para bendecirle y para prosperarle y para darle, estamos totalmente equivocados. Dios no vino a eso. Dios vino a cumplir su propósito, que vamos a explicar más adelante. Dios tiene que ser el centro del universo y nosotros nos ajustamos correctamente a Él. O nos convertimos y nosotros tal vez pensemos que podemos convertirnos en el centro y que Él gire alrededor nuestro. No, eso no es, mis hermanos. Dice Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor
somos. Y les voy a ver, hermanos, decir que en Cristo Jesús las bendiciones ya están. El cristiano no va detrás de bendiciones. Nos dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 12. Y queremos ver el proyecto eterno de Dios. Efesios 1, del 3 al 12. El apóstol Pablo empieza con una bendición diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este verbo, ¿en qué está escrito? ¿En pasado, presente o futuro? Cuando nos dijo, nos bendijo. ¿Qué dice? ¿En qué está? ¿En qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Aquí claramente dice pasado. Nos dice que nos bendijo. Cuando nosotros venimos a Cristo, las bendiciones ya están, hermanos. Y estas bendiciones no son materiales. Estas bendiciones son espirituales. Son espirituales, no son materiales. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor les decía, hagan esto, lo otro, yo también decidiré, si tú hoy vas. No, hoy en Cristo Jesús ya están las bendiciones. En Cristo Jesús, pero estas bendiciones son espirituales porque dice que están en lugares celestiales en Cristo. Y aquí nos dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así los que están en los cielos, ¿en dónde va a reunir? Nos dice en Cristo. Los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí en estos versículos nos está diciendo que el proyecto de Dios tiene una fecha. ¿Cuándo empezó el proyecto de Dios? Nos dice antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera, antes de que fuera creado el universo, antes de que existieran ángeles, arcángeles. Dice que ya estaba en el corazón de Dios, nos dice antes de la fundación del mundo. Tiene tres objetivos tiene este proyecto. El primer objetivo en el versículo 4 nos dice que seamos santos. O sea, a la iglesia le dice y le exige que tiene que ser como Jesús. Para que nosotros seamos como Jesús. Ese es el objetivo, ser como Jesús. Que seamos adoptados como hijos, el segundo en el versículo 5. Que seamos adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. El Padre tiene un solo hijo. Un solo hijo. Que es Cristo. Que dice que es el unigénito Hijo de Dios. Y nosotros nos dice ahí que hemos sido adoptados por medio de Cristo Jesús. Y el tercer objetivo, en el versículo 10 nos dice que seamos uno con todos nuestros hermanos bajo Cristo como cabeza. Que seamos como Cristo. Nos dice que tenemos que ser como Cristo, que seamos adoptados como hijos por medio de Jesucristo y para que seamos uno con todos nuestros hermanos. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? Tiene un propósito eterno que nos dice en el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y el versículo 12 también nos dice, a fin de que seamos nosotros para alabanza de su gloria. Nosotros fuimos creados para hacer alabanza de su gloria, amados hermanos. Fuimos creados por Dios, fuimos creados para Dios. Nos dice que hemos sido bendecidos, escogidos, amados, adoptados, redimidos, aceptados y sellados por Dios y para Dios. Dios
es el centro de todo. Su propósito eterno es ser padre de una familia, porque quiere unidad de muchos hijos, cantidad y calidad, que todos sus hijos tienen que ser semejantes a Jesús. Ninguno que no tenga la semejanza de Jesús va a ir al cielo. Porque Cristo, cuando vayamos al cielo, no nos va a ver a nosotros, porque si nos ve a nosotros simplemente no entramos. El Padre tiene que ver a Cristo en nosotros. Esa es la lucha diaria. Eso es lo que todos los días nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. El apóstol Pablo lo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hablaba en presente, no en pasado ni en futuro. Hoy, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando leemos al otro día ese mismo versículo, vuelve a decir lo mismo: con Cristo estoy juntamente crucificado. No nos da opción a bajarnos de la cruz para nosotros querer o pretender vivir como querramos. No nos da esa opción. No nos deja, amados. Eso lastimosamente muchas veces en la religión, en la religiosidad que cae en la iglesia cristiana, que pretendemos no solamente nosotros obedecer ciertas cosas de la palabra de Dios y luego en otras áreas vivir como nos da la gana. Y no es así, es todo o nada. Cristo no pide mucho, Cristo pide todo. Cristo pide todo, hermanos. Romanos 8:29 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a que a los que nos llamó, a los que nos predestinó. ¿Para qué nos fue llamados? Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Nuevamente nos vuelve a decir el Señor, que nosotros nos llamó, nos conoció, pero con un propósito, para que nosotros seamos como Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo Jesús. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que los llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué precioso es saber que nosotros hemos sido llamados por Dios conforme a su propósito. Como decíamos, este propósito fue establecido por Dios desde antes de la creación. Dios nos conoció desde entonces, desde el corazón de Dios. No hay nada más precioso. Yo cuando leo este versículo y digo lo que dice el salmista, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Quiénes somos nosotros, iglesia, para que Él nos haya llamado, para que nos haya escogido, para que su nombre haya estado en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo? ¿Quiénes somos nosotros? No somos nadie. Y sin embargo Dios se complació en llamarnos, en hacernos su Hijo. Él nos conoció desde aquel entonces, nos predestinó a ser conforme a la imagen de su amado Hijo. Nos predestinó a ser una familia, nos dice, una familia de muchos hermanos, y nos predestinó a ser hijos de Dios y hermanos menores de Jesús. Él es el unigénito, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él cuida de nosotros, queridos, cuando nosotros cumplimos su voluntad, cuando estamos bajo el señorío de Cristo. La meta de un cristiano no es llegar al cielo. La meta del cristiano no es llegar al cielo. La meta del cristiano es ser como Jesús. Aquí en la tierra, hermanos. Nosotros somos llamados para ser como Jesús. Y el apóstol Pablo le decía: no es que yo ya lo haya alcanzado, pero todos los días muero a mí, prosigo al supremo llamamiento. Ese es el propósito que tiene la iglesia. Y nosotros no podemos salirnos de este propósito. Usted y yo tenemos que ser como Jesús, hermanos. Usted y yo tenemos que ser como Jesús. Decía nuestra hermana cuando estaba cantando: sin santidad nadie lo verá. En todo el tiempo de nuestra peregrinación, decía el apóstol Pedro, en todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra, tenemos que ser santos. Sed santos como yo soy santo, decía Jesús.
Y también dijo, imíteme a mí. Yo les he dado ejemplo para que ustedes me imiten y sean como yo. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Imitarle a Jesús todos los días. Todos los días. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto? Lo que estamos diciendo. Así como un arquitecto antes de construir un gran edificio, primero hace un proyecto, hace los planos en los cuales figuran todas las características del edificio que se propone construir. Y en esos planos están hasta los últimos detalles, ¿no? Los que saben de construcción lo saben perfectamente esto. Del mismo modo, Dios, antes de la fundación del mundo, tenía un proyecto para toda la humanidad. ¿Por qué es un proyecto? ¿Por qué es eterno? Porque es el gran proyecto de Dios. Por lo que Dios se propuso antes de la creación del universo. Y porque cuando todo haya acabado, es lo único que perdurará para siempre. Porque cielo y tierra van a pasar, hermanos. Pero el proyecto de Dios que se propuso desde un principio va a ser eterno. Por eso nos dice que la familia en Cristo es la verdadera familia. Los hermanos de sangre que tenemos ahora, cuando muramos, se acabó. Pero la familia que estamos ahora, ustedes, hermanos, somos la verdadera familia que un día vamos a estar por la eternidad. ¿Cuál es ese proyecto? El eterno proyecto de Dios lo podemos resumir en una palabra que es iglesia. La iglesia es una palabra muy cara al corazón de Dios, muy cara. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia le costó la vida de su amado Hijo. Y todavía cuánto Dios tiene que sufrir al ver las desviaciones que ha sufrido su propósito eterno. Cuánto dolor hay en el corazón de Dios cuando por ignorancia o descuido la palabra iglesia la usamos equivocadamente o livianamente. Yo no quiero chafar a nadie, pero es necesario, hermanos, decir lo que es iglesia. Hermanos queridos, iglesia no es un edificio, iglesia no es esto, no es esto. En Hechos capítulo 17 y versículo 24 nos dice, amados hermanos, que Él es el que ha creado los cielos y la tierra. Él es el Señor de todo cuanto existe. Y dice que Él no habita en templo hecho por manos de hombre. Esta no es la casa de Dios. Esto no es iglesia. No llama la Biblia a esto iglesia. A eso me ha costado mucho en la congregación donde nosotros asistimos quitarles a los hermanos ese concepto mal concebido de que esto es iglesia. No es. Dios no llama a esto iglesia. Porque Dios, cuando nosotros nos despedimos y vamos a casa, Dios no se queda aquí. Dios no se queda aquí, hermanos. Dios se va con cada uno de nosotros porque Dios llama a iglesia a nosotros. Usted y yo somos iglesia. Por eso la iglesia no es una institución jurídica o una familia. No, los que han aceptado a Cristo Jesús ahora son la familia de Dios. No es el clero. No es la jerarquía eclesiástica en el pueblo, no es la humanidad. Son todos aquellos que están en Cristo. No es la congregación, aunque estemos aquí regularmente, pero no es. El día de mañana la iglesia va al trabajo, va al colegio, va a los institutos. Por eso nosotros cuando vamos al trabajo, los que trabajamos, somos ejemplo en el trabajo, porque Cristo vive en mí. Soy el primero en llegar al trabajo. Soy el último en irme. Trabajo como para el Señor, no para la persona que me empleó para trabajar. Y todo lo que hago, lo hago para glorificar a Dios. Por eso cuando estoy en el trabajo y veo algo insignificante que está ahí, que tal vez en el trabajo no sirva, no me cojo, no me llevo a casa, porque eso no es mío. Porque Cristo vive en mi corazón. Entonces la iglesia no se queda aquí, hermanos. Este es un edificio. Este es un edificio. Si por alguna circunstancia nos echan de los lugares donde nos reunimos, ¿se acabó la iglesia? No, hermanos. Si tenemos que irnos a reunir en una cueva, la iglesia sigue ahí. La iglesia sigue ahí. Donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Ahí estoy yo. En todo lugar donde se invoque mi nombre, ahí está Él. Ahí está Él. Cuando nos reunimos en casa y nos sentamos a la mesa, la familia,
y dialogamos de cómo nos ha ido en el trabajo, en el colegio, ese tiempo que se está perdiendo de sentarnos con nuestros hijos, con nuestros cónyuges a la mesa y compartir una conversación. Se está perdiendo cuando nos sentamos y compartimos de todo. Ahí está Dios con nosotros, con nuestra familia, con mis hijos, con mi esposa, que podemos compartir. Ahí está Dios. Está Dios en mi vida cuando estoy con mi esposa, que a mi esposa no la maltrato, no la trato mal, y mi esposa tampoco, porque hemos entendido que la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia está en mi corazón, porque ahora Cristo, hermanos, vive en su corazón. Y lo dijo: yo tengo que irme, le dijo Jesús a los discípulos, yo tengo que irme, me tengo que ir de este lugar. Pero si yo me voy de este planeta, tengo que mandar un consolador. Voy a mandar al Espíritu Santo para que Él haga morada en sus corazones. Así que, hermano, cuando usted va por la calle o está en casa viendo lo que no debe ver, sepa bien que Jesús está en ese momento viendo lo que usted hace, lo que mira, lo que habla. Por eso, hermanos, nosotros los cristianos ya no decimos palabrotas, porque ha cambiado Cristo, porque Cristo vive en mí. No decimos tacos ya. Porque no puede salir de una misma fuente dos tipos de agua, nos dice. Porque hoy nosotros, Cristo vive en mí, hoy hablamos para edificar, hablamos para bendecir a las personas, hablamos llenos del Espíritu Santo y para estar en comunión con nuestros hermanos. Cristo convivió con gente, con discípulos, y ellos vieron el ejemplo de Jesús. Eso es lo que es, hermanos, iglesia. No es el edificio donde nos reunimos, somos cada uno de nosotros. La iglesia no nació en la mente de Dios hace 2000 años cuando envió a su Hijo al mundo. No nació la iglesia. La iglesia estuvo en la mente y en el corazón de Dios desde siglos eternos, desde antes de la creación del mundo. Ya estaba en el corazón la palabra iglesia. La iglesia no fue el plan B de Dios después de la caída del hombre. La iglesia es el plan A de Dios antes de que existieran ángeles o demonios. La caída tan solo fue un desvío, un atentado contra el proyecto eterno de Dios. La redención, lo que la redención hizo volver las cosas a su plan original. El hombre peca. Dios quería tener una familia. El hombre peca. Tentado por Satanás, y el propósito de Dios se desvía. Entonces, por ese desvío que hubo, el Padre manda al Hijo para volver a su cauce, lo que desde un principio Dios quiso, tener una familia. Por eso decimos que el fin no es la salvación. El fin de Dios es tener una familia. Viene Cristo, y Cristo lo que hace nuevamente es volver el río a su cauce para que el Padre pueda tener esa familia que siempre quiso. Pueda tener esa familia. Esa familia somos usted y yo, amada iglesia. Y nos dice, la iglesia es la familia que Dios se propuso tener según su beneplácito, según el designio de su voluntad, según el puro afecto de su amor, según las abundantes riquezas de su gracia. El pecado lo que hizo solamente revelar la inmensa e inimaginable gracia y su infinito amor que tuvo hacia nosotros. Todo, hermanos, lleva a lo que es la realización del proyecto de Dios. ¿Y Dios qué quiere? Y con esto terminamos, hermanos. Dios quiere 3 características dentro de la iglesia, que es calidad, que es unidad y que es cantidad. Calidad, ¿por qué? Porque nos dice que calidad es santidad, que nos dice en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el Nuevo Testamento la palabra santo referido a los hijos de Dios se repite unas 60 veces. El apóstol Pedro también, como dijimos, lo dijo en 1 de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, también vosotros es santo con vuestra conducta. ¿Qué significa santo? Nos dice que somos separados del pecado y consagrados a Dios. Ser santo es vivir de acuerdo
acuerdo a la voluntad de Dios. Ser santo es vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Ser santo es amar al prójimo como a nosotros mismos, es ayudar al necesitado, es ser el primero en servir. Ser santo significa ya no mentir, no insultar, no ofender, no decir palabrotas como estamos diciendo. Ser santos de nuestra conducta significa no robar, no llevarnos nada del trabajo que no sea nuestro, y cuando alguien por error nos da tal vez algo, un dinero que se equivocó, nosotros devolvemos porque hemos entendido, amados hermanos. Ser santo significa no tener relaciones sexuales, los jóvenes, antes del matrimonio, o los casados fuera del matrimonio. Ser santo significa no coimar a nadie, no recibir soborno, no hablar mal del ausente, no faltarle el respeto a los padres, no guardar rencor, no ser avaros. Ser santo es el empleador que cuando tiene gente trabajando para él, da los mejores sueldos, no les explota a los obreros. Ser santo es del obrero o el empleado que trabaja con esmero y excelencia. Ser santo es del gobernante que no se corrompe, el legislador o el juez que no se vende absolutamente a nada. Ser santo es del empresario profesional que pone su capacidad para promover el desarrollo y el progreso de los que menos tienen. Ser santo no es que diga que seamos perfectos, sino querer hacerlo. Si un santo peca, lo confiesa. Si ofendió, pide perdón. Si le ofenden, sabe perdonar. Si se equivoca, lo reconoce. Se arrepiente y sigue adelante, amados hermanos, porque vamos a cometer errores. Santo es el que ama a Dios y obedece sus mandamientos. Ama al prójimo, comparte sus bienes con los carentes, se interesa por los demás, siente el dolor ajeno como propio, consuela a los tristes. Ser santo es pensar en los demás. Ser santo es ayudar a los débiles, visitar a los enfermos, como nos dijo Jesús, porque nosotros cuando hacemos esto, Jesucristo dice, cuando hagáis al más pequeño, lo hacéis a mí. Lo dijo Jesucristo. Eso es ser santo. Esta es la iglesia que Dios quiere que seamos santos. Y luego quiere unidad. Porque Dios quiere reunir todas las cosas en Él. Quiere unidad, que todos nos amemos. Como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y qué? ¿Y en qué? En armonía, ¿no? En armonía. Es como cuando tocamos instrumentos. Si un instrumento está desafinado o un hermano está por otra nota cantando, eso se escucha fatal. Si dentro de la iglesia no nos amamos, no nos respetamos, cada cual ve por lo suyo, cada cual hace lo que quiere, no existe armonía y no hay iglesia, no existe iglesia, porque nos dice que en esta unidad, en esta armonía, en esta coinonía que hay con los hermanos, en el estar unidos con las coyunturas, que cada uno se ayuda mutuamente según lo que el Señor le ha dado, dice que eso nos lleva a perfeccionarnos en amor, y nos dice al final del Salmo 133, porque ahí manda el Señor bendición y vida eterna en esa unidad, en esa coinonía, en el estar juntos, en el amarnos, en el soportarnos, en el perdonarnos. Ahí está Jesús. Ahí está el Señor. Y eso es lo que nos dice la iglesia. Y claro, y el Señor quiere cantidad. Claro que quiere cantidad, pero no cualquier cantidad. Hoy tenemos nosotros en América Latina normalmente iglesias multitudinarias. 5,000, 10,000, 20,000 personas que se reúnen en cada culto que tienen. Yo pregunto, de esas 20,000 personas que se reúnen, ¿cuántos son discípulos de Cristo? ¿Cuántos son discípulos? ¿Cuántos? ¿Cuántos van solamente detrás de las bendiciones, de que les prospere? ¿Cuántos van? Como le pasó a Jesús. A Jesús le seguían millares de personas. Millares, miles de personas. Y no le seguían porque era el Hijo de Dios. Le seguían porque les sanaba, porque les daba de comer, porque les hacía milagros, porque les echaba fuera demonios. ¿Cuánta gente sirve así al Señor? ¿Cuánta gente? Solamente buscando los beneficios del reino. Y cuando entendemos que Cristo es el Señor de mi vida, cambia absolutamente todo. Todo, amados hermanos. Dios quiere
calidad, ser santos. Dios quiere unidad, que nos amemos los unos a los otros. Y Dios quiere cantidad, sí, pero esa cantidad, todos tienen que ser semejantes a Jesús. Amén, queridos. Pongámonos de pie, por favor.